comenzaremos entonces con la clase sobre el estudio de Colosenses, la clase número 2. Estábamos viendo la clase pasada que Colosenses forma, la carta que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, forma parte de una serie de cartas, de las cuales conocemos 4 que están en la Biblia. Colosenses es una de ellas, que las escribió mientras que estuvo aproximadamente unos 2 años prisionero en Roma, en una prisión muy particular. Estuvo 2 veces prisionero en Roma, lo explicábamos la clase pasada. Una de esas estuvo en una, ¿cómo le llaman? Una cárcel domiciliaria, un arresto domiciliario. Estuvo preso, pero le permitieron estar en una casa que él rentaba, que él alquilaba, y allí estaba custodiado por un soldado todo el tiempo y no podía salir de esa casa. Pero en esa casa le permitían recibir gente. Entre la gente que él recibe a sus amigos y a sus compañeros de ministerios, entre ellos a Epafras, o Epafrodito posiblemente se llamara, que él venía de la ciudad de Colosas. Definitivamente él vivía en la ciudad de Colosas y según la Biblia aparenta ser el fundador de la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. En la clase pasada vimos mucho acerca de la ciudad de Colosas para identificar la personalidad de las personas que eran parte de esa iglesia que estaba en Colosas. ¿Por qué? La iglesia que estaba en Colosas estaba formada por colosenses, entonces había ciertas particularidades en esa ciudad que hacía a los habitantes distintos a los demás. Por eso Pablo les escribe una carta muy particular. También decíamos la clase pasada que muchos estudiosos de la Biblia llegaron a poner en dudas si realmente Pablo había escrito esta carta o la había escrito alguien de parte de Pablo, ayudándolo a Pablo, pero definitivamente se coincide todos los eruditos bíblicos en que fue Pablo de puño y letra, pero escribiendo de una manera muy particular, distinta a otras cartas, pero lo hacía porque la gente de Colosas también era muy distinta. Entonces la clase pasada vimos que la persona que va a recibir nuestro mensaje es de una determinada manera, tiene una determinada personalidad, vive en una determinada ciudad, habla un determinado idioma. Si nuestra idea es que esta persona, este receptor, entienda nuestro mensaje, nosotros tenemos que emitir ese mensaje en el idioma que esa persona lo pueda entender. El idioma no me refiero solo a las lenguas, sino a la cultura, a la forma de expresarse. Por eso Pablo, que era una persona estudiada, era una persona culta, que sabía escribir muy bien, él se expresa de una manera distinta a como lo hace en otras cartas para que los colosenses definitivamente lo entiendan. Habíamos dicho que en esa casa se encuentra entonces, como lo tenemos en pantalla, con Epafras. Y le cuenta los problemas que tienen en la iglesia de Colosas. Seguramente Epafras era un asistente de Pablo en la formación de nuevas congregaciones. Y él seguramente había fundado la iglesia allí en Colosas. También dijimos, y ahora lo tenemos en la pantalla, que él era de la ciudad de Colosas, Epafras. Llega a esa casa cárcel donde estaba Pablo, posiblemente estuvo allí por 2 años. La clase pasada veíamos una foto de cómo pudiera haber sido la casa de Pablo. Llega y le cuenta los problemas que estaban pasando en Colosas. Nosotros no escuchamos esa conversación. Esa conversación no está registrada en la Biblia, pero sí está registrada la reacción que tuvo el apóstol Pablo a esa conversación, a ese informe que Epafras le rinde, le da a Pablo mientras que estaba esos 2 años preso. Y vemos la respuesta de Pablo y entonces podemos entender más o menos lo que estaba pasando por la respuesta, aunque no tenemos el informe.
Definitivamente hay 3 puntos, lo tenemos en pantalla, que estaban causando grandes problemas en esa pequeña comunidad cristiana en Colosas. La primera de ellas era que los colosenses habían formado en sus mentes una percepción equivocada de Cristo, de quién era Cristo. Se estaban manejando con una idea que no era la real de quién era Cristo. Lo primero que Epafras le dice a Pablo. Lo segundo que le dice es que no estaban aceptando, y esto es muy serio, la deidad de Jesucristo. Quiere decir que lo consideraban un gran tipo, un excelente maestro, muy santo, pero no Dios. Claro, cuando pasa esto, se empieza a degenerar toda la doctrina, porque esa es la base. Si Jesús no es Dios, cerremos la cortina y vámonos a otro lado. Entonces, ahí estaban los colosenses con una grave equivocación en su base teológica. Luego la tercera era el terrible legalismo que existía entre ellos, porque estaban fundados bajo la base de la ley de Moisés y tenían influencias filosóficas griegas. Y era una ensalada tremenda de algunos elementos que hacían que esta gente era demasiado legalista. Entonces Pablo les escribe en el capítulo 2 y versículo 8, no lo vamos a ver hoy porque hoy vamos a trabajar solo sobre el capítulo 1, pero estamos tratando de entender cuál fue el motivo por el cual Pablo, o cuáles eran los motivos por los cuales Pablo reacciona como reacciona, con una carta fuerte y muy clara para nosotros, porque lo importante, por supuesto, lo que les dijo a los colosenses, que eran una pequeña iglesia, pero lo importante también es que es palabra de Dios para todos nosotros hoy. Palabra viva de Dios diciéndonos cómo proceder ante temas que también nosotros estamos viviendo. Le dice a los colosenses en el capítulo 2 y versículo 8 de esta carta: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Básicamente Pablo, por el informe de Epafras, entiende que los colosenses tenían buenas intenciones, muy buenas intenciones, pero estaban siendo confundidos por algunos personajes que decían ser inspirados por Dios, grandes maestros, líderes de la iglesia, y que estaban promocionando, dice Pablo, filosofías huecas, o sea, filosofías sin fundamento real, huecas, y disparates, cosas que no tienen sentido, pero muy elocuentes. El gran problema es que hay mucha gente rodeando ayer y hoy a la iglesia muy elocuente, que en lugar de leer la Biblia habla muy bien, pero sus filosofías carecen de profundidad real, de profundidad bíblica, de teología, y entonces la gente se empieza a confundir y a confundir y a confundir y van llevando a las ovejitas para donde ellos quieren en lugar para donde quiere Dios. Entonces Pablo reacciona mal y le dice: señores, punto, hasta acá hemos llegado. La carta a los colosenses es algo que nosotros tendríamos que tener escrito en las paredes de la iglesia, porque tiene tantas verdades de una manera concentrada que nos ayuda a no perder de vista la verdadera doctrina, la sana doctrina. Porque Pablo no tenía tiempo para perder, no tenía tiempo para escribir largos argumentos. Entonces golpea allí donde está el problema, y hoy lo vamos a leer porque es muy interesante. Entonces, fíjense que uno de los preceptos centrales que estaba confundiendo a esta gente, entre otros, porque la verdad que tenían muchos problemas, era que ellos decían que los ángeles gobernaban el mundo.
y que actuaban como mediadores entre Dios y los hombres. Por lo tanto, los ángeles debían ser adorados. Cuando la gente empieza a poner mediadores que no son Cristo, se empieza a confundir todo. En realidad, hay un solo mediador y casi que no hay mediador, porque el único mediador es Cristo entre Dios y los hombres, pero ese Cristo que es el mediador es Dios. Entonces, nosotros a través del sacrificio de Cristo tenemos entrada, como lo dijimos cuando estudiábamos el Antiguo Testamento, al lugar santísimo en forma directa. No hay un mediador entre Dios y los hombres porque somos sacerdotes en el nuevo pacto que entramos al lugar santísimo cubiertos por la sangre del sacrificio de Cristo. Punto. Entonces Pablo reacciona ante esto. Vamos a ver. Como decíamos también, ustedes son inteligentes, les dices, tienen mucha influencia griega, tienen dinero, son prósperos, educados. Tenemos que decir, lo dijimos también en la primera clase, que Pablo les escribe de manera distinta porque eran personas distintas. De hecho, era una ciudad muy próspera. Entre algunas de las cosas por las cuales eran prósperos es que había en la zona ovejas de lana negra. Son raras, muy raras, pero ovejas de lana negra. Entonces los tipos le quitaban la lana a las ovejas, como lógico, y hacían vestidos de lana negra, que eran carísimos. Toda esa zona era muy rica, muy próspera, y la gente que pertenecía a la ciudad de Colosa era gente adinerada. Entonces, otra vez estamos volviendo porque es lo que está escrito, está Pablo escribiéndole a gente distinta, gente muy particular, y gente que era muy importante en el contexto de la fundación de iglesias. La iglesia de Colosas era muy importante. Lo mismo las iglesias que estaban en el área, en el departamento de Frigia, digamos en la provincia de Frigia, que era una provincia romana en esa época. Las ciudades que estaban allí, en el Asia Menor, eran muy importantes para el desarrollo del Evangelio. Y les dice entonces, no se dejen atrapar. Si nosotros ahora tendríamos que ponerle un título a este estudio de la carta a los colosenses, yo particularmente le pondría eso como título. Señores, no se dejen atrapar por gente que los está rodeando y los está tratando de confundir con filosofías huecas y argumentos inteligentes que están alejados de la palabra de Dios. Vuelvan siempre a la palabra de Dios para buscar qué es lo que Dios quiere de ustedes. No se dejen atrapar. Ese sería el título que Pablo le da a su carta. Bueno, no se lo da Pablo. El título que yo me imagino que tendría esa carta. Entonces ahora vamos a ver, antes de leer este primer capítulo juntos, vamos a ver algunas cosas que Pablo les dice. Primero, les dice, señores colosenses, y nos dice hoy a nosotros, Jesús es Dios. Eso tiene que estar claro, porque si eso no está claro, todo lo demás se comienza a desmenuzar, todo lo demás se desgrana, todo lo demás desaparece, es humo. El cristianismo no existe si Cristo no es Dios. Sería una filosofía más. Sería una manera muy linda de vivir, pero no sería un estilo de vida que nos lleve al cielo. Jesús es Dios. Luego dice, Jesús es la autoridad máxima de la iglesia. Eso quiere decir, Jesús no está en el cielo. Jesús está entre nosotros y está hablando a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros cuando leemos su palabra. Él dirige la iglesia. No es simplemente que está alejado esperando a ver cómo nosotros nos las arreglamos. Está con nosotros, está en nosotros y tiene el control. Entonces Pablo le dice a los colosenses, Jesús es la autoridad máxima de la iglesia hoy, aunque Él no está. No está físicamente, pero sí está. Luego le dice, la iglesia es su cuerpo. Y acá está hablando del concepto de cabeza
Pablo habla de esto en otras cartas. El concepto de cabeza y cuerpo, cuando Pablo lo explicaba en griego, estaba diciendo, la cabeza es el principio de las cosas. Cuando un río nace, se decía, el lugar donde nace se decía que era la cabeza. La cabeza es el lugar de donde salen las cosas, es el principio de las cosas. Entonces Pablo decía, nosotros somos el cuerpo. Las cosas nos llegan desde el principio, nos llegan desde la cabeza, nos llegan desde el fundador. Nosotros no tenemos decisión propia, somos el cuerpo. Cristo resucitó y con Él resucitamos nosotros, le dice. Está hablando de una proyección, está hablando de vida eterna. Y luego dice, nos justificó ante Dios y nos unió a Él con su sacrificio perfecto y definitivo. Esta parte es muy importante, la vamos a ver en la carta, porque Él está hablándole a judíos. Le está hablando a hebreos que tenían en sus mentes y en sus corazones el concepto de los sacrificios para poder llegar a Dios. El libro de Levíticos, no podían acercarse a un Dios santo si no lo hacían a través de un sacrificio. Entonces le decía, Cristo fue ese sacrificio, pero como fue un sacrificio perfecto, no hace falta seguir sacrificándolo. Cristo es el sacrificio eternamente y a través de ese sacrificio nosotros llegamos a Dios. Todas estas cosas que son increíblemente profundas se la da en la carta y ahora la vamos a leer. Yo creo que ya tenemos para leerla. Así que la vamos a poder seguir en la pantalla. No es corta, vamos a leer un rato, pero es tan clara la carta que Pablo le escribe a esta gente que a veces cuando uno trata de explicarla, la embarra. La embarra. Porque es tan claro lo que dice Pablo que lo lindo es poder leerlo juntos. Y vamos a ver si nos ponemos ahí, nos sentamos en un banco en esta ciudad de Colosas y escuchamos a Pablo mientras que lo estamos leyendo. Esta versión bíblica, la Nueva Traducción Viviente, con la que estamos haciendo estos estudios, es muy distinta a otras versiones bíblicas. Está tomada directamente de los originales, pero está tomada en una forma de expresión mucho más manejable por nosotros en este día, hoy. Tiene palabras que nosotros usamos, no está escrita en español antiguo, está escrito en un español mucho más contemporáneo y por eso es mucho más fácil de entender, pero no es una versión popular. Esto no está escrito para que lo entiendan los chicos, es una versión profunda, pero con palabras que nosotros podemos entender mejor que las palabras que se usaban en versiones como la Reina Valera 60. Colosenses capítulo 1, vamos a leerlos, les quité todos los versículos. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios, nuestro Padre, les dé gracia y paz. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Buena noticia es la palabra que se traduce como evangelio. Entonces, dice, ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon el evangelio. Es linda esta introducción porque Pablo está reconociendo algunas cualidades que tiene la iglesia. Todas las iglesias siempre tienen una gran parte de cosas buenas dentro de lo que están viviendo, creyendo, trabajando, haciendo, sirviendo. Nunca podemos golpear. Estaría mal si Pablo empieza por lo malo, empieza por lo bueno, porque realmente esta iglesia era una iglesia comprometida. Si no, Pablo no se estaría ocupando de ellos, iría a refundarla, por decir así. Se está ocupando de ellos porque realmente estaban comprometidos con Cristo, pero tenían algunos problemitas. Entonces empieza diciendo
Señores, yo sé, me han llegado la información que ustedes son buena gente, son buena gente. Sigue diciendo, esa misma buena noticia, ese mismo evangelio que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Qué lindo, les da una proyección. Señores, ustedes son una sola iglesia en Colosas, son un grupito que se reúne posiblemente en una casa, pero ojo, ustedes forman parte de un grupo muy grande, una iglesia universal, corre por todo el mundo esta noticia, no están solos. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. ¿Por qué? Porque no es una filosofía, produce cambio de vida. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Miren qué lindo, es poético, ¿eh? Ustedes, señores colosenses, se enteraron de la buena noticia del Evangelio por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Está hablando bien de Epafras. Dice, Epafras no vino a traer mala onda, vino a contarnos del amor de ustedes. Así que desde que supimos de ustedes, dice el apóstol Pablo, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual, y empezamos a preparar la artillería. Entonces la forma que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Estas negritas no están en la Biblia, esas letras resaltadas las he puesto yo, porque aquí comienza a cargar la ametralladora. Hasta ahora eran todas flores. Aquí agarra la ametralladora y hace clic, clic, ¿no? Dice que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. El que lea entienda. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Sí, porque después de escuchar lo que Pablo les tiene que decir, definitivamente tienen que tener paciencia, porque los golpea fuerte. Mi deseo, dice, es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Doctrina básica, pura, les está dando. Fíjense qué interesante, nos sacó de un reino, nos trasladó a este reino, compró nuestra libertad, nos perdonó de nuestros pecados y todavía no empezó a disparar, ¿eh? Cristo, y acá empieza la primera bala, es la imagen visible del Dios invisible. Señores, Pablo les dice, ojo, Cristo es Dios, es la imagen visible del Dios invisible. Él, Jesús, ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado, dice Pablo, por medio de Él y para Él. Le está dando toda la gloria a Cristo. Él, Jesús, ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, señores, Dios es nuestro líder. Jesús es Dios y Él es nuestro único líder y a Él tenemos que ir cuando queremos algo. Él, dice, es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Está hablando de la resurrección. Recuerden que
había muchas diferencias en las creencias dentro de los mismos judíos. Había algunos que creían en la resurrección, otros no, en la vida eterna, otros no. Entonces dice, Él es el principio, dice, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, es el primero que se levantó de los muertos, el primero, dice, así que Él es el primero en todo. Ojo, es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. No es broma, esto es doctrina pura. Les está diciendo en qué creemos y en qué tienen que creer ellos. Está siendo muy enfático. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Dios reconcilió a esos colosenses consigo mismo a través de la muerte física de Cristo en la cruz. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Les dio acceso al lugar santísimo. Ya no hay una cortina que separa, le dice Pablo a los colosenses. Y ahora ustedes son santos. Santos significa apartados, libres de culpa, separados, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. El sacerdocio de todo creyente. Todo creyente es un sacerdote que puede entrar hasta el lugar santísimo y presentarse delante del arca. Ya no hay más cortina que separa. Cada creyente tiene acceso a Dios porque Cristo abrió la puerta. Pero deben seguir creyendo esa verdad, le dice Pablo, y mantenerse firmes en ella. Ojo, no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su Iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas de la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Había muchos que no eran judíos dentro de los colosenses, por supuesto. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros y por lo tanto hablamos de Cristo a otro. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría, con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Ese es el capítulo 1. En el capítulo 2, que lo vamos a estudiar en la próxima clase, cuando nos volvamos a reunir, él dice, considerando todo esto que les acabo de decir, no se dejen atrapar por huecas filosofías y por elocuente palabrería. Eso lo dice en el capítulo 2, versículo 8. Señores colosenses, no se dejen atrapar por los que están hablando cosas sin sentido. La verdad está en la palabra de Dios. La verdad que el segundo capítulo que vamos a estudiar la próxima clase también es extremadamente interesante. Ahora vamos a tomarnos unos minutos nada más para responder dos preguntas que las tienen allí escritas en el manual, en la hoja que han recibido, y dice, la pregunta número 1, ¿cuál es el secreto que Pablo menciona en el capítulo 1? ¿Cuál es el secreto?
Él dice, el secreto es, ¿cuál es el secreto? ¿Qué actitudes de los colosenses provocaron la carta de Pablo? ¿Qué estaba pasando en Colosas que obligaron a Pablo a reaccionar con una carta tan firme, de hecho tan buena, que nos ayuda, no solo los ayudó a ellos y ayudó a la iglesia en estos últimos 2000 años, sino que nos ayuda hoy a nosotros también? Vamos a separarnos, vamos a trabajar con esta pregunta y la próxima clase entramos al capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Nos vemos la próxima clase.